de objetos, comando offset, copia simétrica, comando mirror, dibujar objetos o dibujar polígonos, comando polygon, dibujar elipses, comando ellipse, redondear y empalmar objetos, comando fillet, aplicar bisel a los objetos, comando chamfer, dibujar arcos, comando arc, cambiar la longitud de los objetos, comando length, alineación de objetos, comando align, dividir objetos entre dos puntos, comando break, y por último veremos unir objetos, comando join. Polilíneas. Este comando nos permite trazar rectas y arcos en forma seguida o alternada, pero con las características o con la característica que se constituyen en un solo trazo. Si se fijan, esto es un solo trazo. Lo que está en azul es un solo trazo, ¿no? Este también. O si fueran los dos, sería un solo trazo. Es como si nosotros dibujáramos sin levantar el lápiz. En ningún momento yo estoy... Las polilíneas es solo una línea que empieza y hasta donde terminas, ¿no? Parar mi dibujo y hacer otra cosa. Ahora, si en este caso hubiera aquí otra cosa, obviamente ahí ya suelto y termino de dibujar. Pero en este caso, estos son considerados polilíneas. Polilíneas. Como bien sabemos, en AutoCAD tenemos la opción de tener polilíneas, que es como este caso, por ejemplo, un rectángulo. Es una polilínea, un rectángulo es hecho solo con una sola, y él lo va a definir como una polilínea. Podemos tener exactamente el mismo rectángulo con líneas. Aquí lo podemos apreciar, que lo han hecho con líneas. Lo puedes apreciar, es una simple línea. También podemos tener lo que son polilíneas de polígonos o líneas de polígonos, u otro objeto, en este caso, que es una figura, que también puede ser líneas o puede ser polilíneas. Entonces, bien, todas las polilíneas o líneas que nosotros creemos son muy sencillas. Nosotros ya sabemos crear líneas que son mediante los comandos de bien dándole clic o simplemente definiendo sus coordenadas. Aquí existe un comando que se llama polyline, que lo podemos utilizar en este caso, en el cual si nosotros queremos, por ejemplo, dibujar un cuadrado de 100, y le damos clic, él ya automáticamente es una polilínea. Aquí lo podemos observar. ¿Por qué? Porque elegimos el comando polilínea. También podemos hacerlo mediante las líneas, el mismo cuadro. Y si lo pueden observar, estos son líneas y estos son polilíneas. Entonces, tenemos la opción de poder dibujarlas o de hacer nuestros dibujos mediante las polilíneas. También se le pueden aplicar coordenadas porque prácticamente es exactamente la misma línea, lo único que es de un trazo continuo. Entonces con esto podemos crearlos. Entonces el comando polilínea es para hacer un polígono completo, ¿no? O sea, no hay digamos, un corte, ¿no? No es como las líneas, ¿no? Entonces tienen que diferenciar. El comando polilínea es solo un trazo, ¿no? Y puede dibujar un polígono de un solo trazo. Ahora vamos a ver convertir las polilíneas con el comando pedit, ¿no? Convertir líneas en polilíneas, ¿no? Con el comando pedit, ¿no? Ese es el comando que te va a permitir convertir las líneas, ¿no? Las líneas que están pues una por una, hecha o digitalizada una por una, las puedes convertir en una sola polilínea, ¿no? Con el comando pedit, ¿no? Convertir líneas en polilíneas, comando pedit. Como bien sabemos, cuando nosotros creamos líneas mediante el comando line, estas están separadas por puntos iniciales y finales. Eso quiere decir que en el caso que hayamos creado 3 líneas seguidas, estas se pueden seleccionar independientemente una de la otra. Ahora bien, en caso tal que quieras convertir esas líneas o esas 3 líneas en una sola, como si fuese un solo trazo, vamos a la línea de comando, escribes pedit, le das a Enter, seleccionas cualquiera de las 3 líneas, nos preguntará si queremos convertirla en una sola, le dejamos por defecto Y, que es sí, le damos a Enter y en las opciones que nos aparezca seleccionamos Join.
Luego le darás clic a todas las líneas que queremos unir. Es decir, convertirlas todas a una sola, que sería una polilínea. Le damos a Enter 2 veces para salir del comando. Veremos cómo al seleccionar nuestras líneas independientes, que antes eran así, ahora se convirtieron en una sola y es una polilínea. Convertir líneas en polilíneas, comando pedit. Como vimos en el caso anterior, nosotros podemos tener una serie de líneas, las cuales están separadas. Ahí las líneas están separadas, ¿no? Pero lo ha hecho con el comando online, ¿no? completo. Entonces, Pero quieres para eso, volver esas líneas a una línea de polilínea. comandos, escribimos pedit, ¿no? le darás a Enter, seleccionas cualquiera de las líneas, no importa cuál sea. Deja por defecto en sí, porque es lo que tú quieres hacer. O sí. Le das Enter y seleccionas Join. Y le das join, ahora ¿no? sí seleccionas todo el conjunto que quieres convertir en polilínea, incluyendo la que había seleccionado de primero. Le das a Enter 2 veces y, como bien puedes observar, ya tu línea se convirtió en polilínea. Una polilínea, ¿no? Entonces es el comando pedit para unir líneas, ¿no? En una polilínea, ¿no? Ahora vamos a ver el comando explode, que es totalmente lo contrario, ¿no? Una polilínea la convierte a línea, ¿no? Este comando es el caso contrario al anterior, el pedit, ya que aquí nosotros vamos a convertir las polilíneas en líneas. Para usarlo vamos a lo que es la barra de herramientas Modify y le damos clic en su icono. Seguidamente seleccionamos la polilínea que queremos convertirla en línea, le damos a Enter y automáticamente ya, si se dan cuenta, ya son independientes. Antes eran una sola y ahora vuelven a ser independientes. En tal caso de que cualquier objeto queramos convertirlo de línea a polilínea, también lo podemos hacer. Podemos convertir de polilínea a línea y lo opuesto. Convertir polilíneas en líneas, comando explode. De la misma manera que tenemos las líneas y las convertimos en polilíneas, podemos hacer el caso contrario, que tengamos una polilínea y queramos convertirla en línea. Para eso vamos al Modify, a la barra de herramientas Modify, ¿no? Y seleccionamos este icono que aparece acá, Explode. Le damos un clic, seleccionamos la polilínea y simplemente le darás Enter. Verás que ahora prácticamente las dividió, ¿no? Son líneas independientes. Polilíneas como eran antes. Podemos aplicarlo absolutamente a cualquier objeto que esté. Se puede aplicar a cualquier objeto, ¿no? Que esté unido, ¿no? Entonces ya tienen 2 comandos, uno para unir líneas y el otro para dividir las polilíneas en líneas, ¿no? Uno para unir las líneas en polilínea y el otro, ¿no? Que es pedit, y el comando explode para separar las polilíneas en líneas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver el comando copy, ¿no? Copiar objetos, comando copy. En AutoCAD hay veces en que vamos a necesitar usar una línea o curva que hayamos creado. Para estos casos usarás el comando copy. Para ello vas a la barra de herramientas Modify, ¿no? En el y barra le de das herramientas clic Modify, a su icono. clic a copy, Seguidamente ¿no? seleccionas el objeto que quieres copiar. Seleccionas la línea o la este, polilínea que quieres y una copiar, vez ¿no? listo, le das clic a Enter. Luego ¿no? seleccionas el objeto punto de referencia a partir del cual lo quieres copiar. Tienes que seleccionar el punto donde lo vas a copiar esa línea, ¿no? A partir de ese punto te vas hacia el próximo punto, que es donde lo quieres copiar o llevar. Le das un clic y lo puedes copiar tantas veces como quieras. Mientras no sueltes el comando, él se puede copiar tantas veces como quieras en los diferentes lugares que los necesites. Para salir del comando le das Escape y está completamente listo. Copiar objetos, comando copy. Nosotros podemos tener cualquier tipo de objeto, en este caso por ejemplo esto. Queremos repetir exactamente este mismo objeto en la mitad. Nosotros podemos hacerlo. Para ello le damos en Modify, Copy. Le damos un clic, seleccionamos el objeto que queramos copiar, luego le das Enter punto y luego a partir te vas del al cual punto donde tú lo quieres que ese copiar. objeto Desde se el punto copie, donde lo el quieres punto de copiar. referencia es este, y si te das cuenta,
él se refiere siempre a ese punto. Puedes llevártelo a donde quieras. Le das un clic simplemente y él lo suelta, le das un clic y él lo suelta, le das un clic y él lo suelta. Puedes copiarlo cuantas veces lo desees. No puedo Hasta copiarlo que tú no le des hasta que le des escape a tu escape. teclado, el comando no se va a soltar. Otro comando simple que es el copy. Han visto que fácil es copiar, ¿no? Puedes copiar objetos también. Ahora el comando move, mover. Sí. Sí, en este caso, si tú quieres copiar, por ejemplo, estas tres, ¿no? Lo sombreas todo y te va a decir a qué punto vas a copiarlo, desde qué punto vas a copiar todo. Entonces tú picas este de aquí y lo puedes llevar aquí y se va a repetir exactamente esto de acá, ¿no? O este punto lo puedes llevar hacia este punto y va a repetir las líneas hacia arriba, ¿no? No habría problema, ¿no? Así es, ajá. Ahora estamos con el comando move, que es mover. No sé ustedes si han instalado en español o en inglés. Depende de eso también los comandos, ¿no? El comando move es mover objetos, ¿no? Para mover objetos. Mover objetos, comando move. El comando move funciona de la misma manera que el comando copy. La única diferencia es que en vez de copiarlo, simplemente lo mueve, como bien dice su palabra o su significado, que sería mover. Para poder usarlo, vas a la barra de herramientas Modify, le das clic a su icono, luego seleccionas el objeto que quieres mover, le das Enter, seleccionas un punto de referencia, que puede ser cualquier punto, a partir del cual quieres mover el objeto, te lo llevas hacia el nuevo punto que quieras moverlo y simplemente le das un clic. Con eso el objeto del lugar donde estaba se va a mover al nuevo lugar donde lo quieras colocar. Mover objetos, comando move. El comando move. Para nosotros, aquí está para en que móvil, ustedes arriba puedan de aplicar copy, ¿no? el comando move, tienes que objeto dibujado. Para eso le das clic a Move, funciona exactamente igual a Copy. Seleccionas el objeto que quieras mover, le das Enter, un punto de referencia y simplemente lo mueves. Ahí lo podemos observar. Enter para repetir otra vez el comando Move. Selecciona el objeto, Enter, un punto de referencia y simplemente lo mueves. Lo puedes mover absolutamente a donde tú quieras. Ese es el comando move, ¿no? Es una cosa simple también, ¿no? Es igual también, ¿no? Si tú quieres mover todo, lo seleccionas todo, ¿no? Si quieres mover solo una línea, seleccionas una línea, ¿no? Ahora vamos a ver el comando rectangle, que es rectángulo, para elaborar estos polígonos, ¿no? Dibujar rectángulos, comando rectángulo. Al igual que podemos crear líneas y círculos, también se pueden crear rectángulos. Para ello vas a lo que es la barra de herramientas Draw, le das clic a su icono, seguidamente definimos un primer punto donde queramos en la pantalla, luego lo que hacemos es seleccionar qué es lo que queremos crear. Si queremos crear el rectángulo por área o lo quieres crear por dimensiones o por rotación. En este caso, por lo general, siempre vas a seleccionar dimensión, ya que tú quieres un rectángulo de X valor en su largo y X valor en su alto. Entonces, seleccionas dimensión. Seguidamente, especificas su longitud, en este caso cualquier valor. Luego especificas su altura. Le das un clic en la pantalla para definirlo y con esto el rectángulo que hayas dibujado estará completamente listo. Dibujar rectángulos, comando rectángulo. Para dibujar rectángulos lo único que tenemos que hacer es ir a Draw, ¿no? A dibujo y seleccionas el rectángulo. rectángulo, ¿no? Nos va a pedir especificar un primer punto. Ahí te pide especificar, ¿no? Porque le has dado que es a partir dimensión, del ¿no? cual nosotros queremos que se cree. Le damos un clic o le das un clic. Luego defines si es por área, dimensión o rotación. Si le dices dimensión, tienes que definir cuál va a ser su largo y cuál va a ser su altura. Finalmente, das un último clic a la pantalla para ubicarlo, para posicionarlo
y aquí estaría el rectángulo. Si te das cuenta, el rectángulo es una polilínea. Por defecto, él viene creado como una polilínea. Claro, es un polígono, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si quieres crear un rectángulo de área? Simplemente te va a pedir que También definas cuál puedes es el tener área que quieres claro, llenar. Si quieres llenar 100, por ejemplo, tú le das a Enter, tú le dices que calcule la dimensión basada en su longitud o basada en su altura. Si tú le dices longitud, entonces defines un valor y ahí está. Un rectángulo de longitud de 100 que cubre 100 en 100, área. 100 de área, ¿no? 100 unidades de área, ¿no? O 100 Si metros quieres cuadrados, ahora digamos. definir otro rectángulo, puedes definir tantos rectángulos como quieras. De área, por ejemplo, volvemos con el área. El área que queremos es de 20. Queremos ahora en altura también que sea de 20 o que sea realmente de 5, por ponerle un valor. Le das Enter y aquí Dimensiones, ¿no? está. El rectángulo queda dimensiones. definido, un rectángulo de altura 20 y que conlleva un área de 5 o de 20, dependiendo de los valores o de lo que nosotros o ustedes quieran definir. Tenemos la opción de rotación. También igualmente seleccionas, tienes Puedes que rotarlo definir también, ¿no? en qué ángulo va a estar rotado. Puedes Por lo menos si definirlo en queremos el ángulo crear también. un rectángulo en 45 grados, de una vez lo defines. Ahí, una vez definido eso, ya puedes seleccionar o área o dimensión. Dimensión, por ejemplo, de 100 por 50. Y ahí está, el mismo rectángulo, pero ya automáticamente está rotado. Realmente este comando tiene muchas opciones. Al iniciar también tienes la opción de tenerlo de una vez con chamfer o con filet. Si tú dices, por ejemplo, que tengo un chamfer, defines la distancia en 10, por ejemplo, por ponerle un valor en 10 por 10. Luego seleccionas el primer punto a partir del cual quieres crear. Como él quedó en rotación, obviamente queda rotado. Definimos rotación en 0 para volver a nuestro rectángulo normal. Definimos su dimensión en 100 por 50 y ahí está. De una vez el triángulo se está creando con el chamfer. La próxima vez que hagamos un triángulo ya está definido con chamfer, si lo pueden observar. Para definirlo nuevamente al estado natural, vamos a chamfer, le colocamos los valores 0, 0 y ahora sí volvemos al rectángulo de siempre. Ese comando chamfer lo voy a explicar más adelante, así que no se preocupen. No, porque este ha sido el rectángulo. Lo que pasa es que dentro del rectángulo hay para hacerle fillet y chamfer, ¿no? En eso también puedes hacer el rectángulo primero y luego aplicarle chamfer o fillet, ¿no? Filetearlo, que es como redondear las esquinas. O chamfer es como ponerles digamos, como hemos visto, ¿no? Esquinas eh, perpendiculares, se podría decir, ¿no? Ahora vamos a ver el comando offset. Desfase de un objeto, comando Es el desfase, offset. ¿no? El comando offset lo usaremos cuando se quiere realizar una equidistancia o desfase de cualquier objeto que se quiera. Para ello vamos o vas a la barra de herramientas Modify, seleccionas su icono que está debajo de Explode, luego especificamos, lo primero que hay que hacer es especificar la distancia de offset, cualquier valor que queramos. Seguidamente seleccionamos el objeto al cual le quieres aplicar el offset. Y finalmente definimos si quieres que sea interno el offset o externo. Este es nuestro objeto. O sea, tú puedes hacer el objeto que has dibujado, puedes hacer un objeto idéntico con un desfase. Dependiendo de lo que queramos hacer, y lo puedes llevar adentro o hacia afuera. Tú le tienes que dar, ¿no? Por ejemplo, ahí le he dado 20. Desfase de objetos, comando offset. ¿No? El comando offset nos va a permitir crear un desfase de los objetos que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, podemos tener un círculo, y quieres de radio hacer un desfase, 20, ¿no? El que seleccionamos. Podemos tener un rectángulo también. En este caso, un rectángulo también puede ser un cuadrado. Simplemente le colocamos el mismo valor, por ejemplo 100 por 100. Ahí está. Y para aplicarle el offset vamos al icono que está en Modify, le damos un clic. Lo primero que hay que definir es una longitud, la longitud o distancia del offset. Si le damos por ejemplo 10,
Enter, longitud, ¿no? selecciono el objeto que quiero aplicarle el offset puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro, como Bien, queramos. ¿no? Le puedo dar hacia adentro, ahora selecciono otro objeto, le doy hacia afuera, selecciono otro objeto, le doy hacia afuera. Si se dan cuenta, prácticamente el comando no se acaba hasta que tú no le des escape al teclado. Lo mismo también podemos hacer con un círculo. Definimos 20 de repente su offset, seleccionamos el objeto, si te das cuenta hacia afuera sí lo crea, pero hacia adentro me está diciendo que hay un error. ¿Por qué? Porque obviamente este círculo es de 20. Si haces un offset hacia adentro es un círculo inexistente. Entonces aplicamos hacia afuera, aplicamos hacia afuera, aplicamos hacia afuera. En este caso ya podemos aplicar cualquiera hacia adentro, que serían los mismos que estamos viendo, o podemos cambiarle el valor a 10 y así vamos aplicándolo. Entonces esto lo podemos aplicar tanto en polilíneas, en este caso por ejemplo que creamos esto, aplicamos el offset de 10, aplicamos en la polilínea, si se dan cuenta va hacia afuera y va hacia adentro. O en el caso de líneas. En el caso de líneas lo aplicamos, pero si se dan cuenta necesito seleccionar la línea. Si selecciono la línea ya lo demás no me va a hacer, lo tengo que hacer prácticamente uno por uno. Para eso aplico de una vez el comando pedit que vimos o el comando edit poll, que es en la traducción o el comando en el formato de español, y simplemente ya podremos unirlos, ¿no? ubicarla. O en su defecto, si queremos aplicarlo a todo, seleccionamos todo, le decimos offset, definimos un valor de 10 y él me va a traer hacia adentro cada uno por independiente. Si se dan cuenta, si yo selecciono todo, Está por línea, ¿no? No está igual él como me trae polilínea acá, ¿no? objetos, vamos a decirlo, polilíneas. En el caso de que estos objetos estén abiertos, él no me va a traer como en el caso de las polilíneas. Entonces, este comando offset, lo único que hay que definir es simplemente su distancia, que es lo primero, muy importante, y después realizar el offset. Y estar pendiente que el offset sea un valor estable, es decir, que por ejemplo en el caso del círculo, que es de radio 20, tú quieres un offset de 20, obviamente ya no va a existir el círculo. Entonces ese es el comando, ¿no? Offset. Y ahora vamos a ver el comando mirror, espejo, ¿no? Es la copia simétrica con el comando mirror, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Copia simétrica comando mirror. En AutoCAD se pueden crear copias simétricas de cualquier línea o curva u objeto creado. Para ello se usa el comando mirror. Para poder usarlo vas a la barra de herramientas Modify, le das clic a su icono, seguidamente seleccionas el objeto al cual tú vas a querer aplicarle el espejo o el mirror, por lo que le das un clic, luego le das Enter, seleccionas dónde o a partir de qué línea de referencia quieres que se realice el mirror. Este sería el espejo o la línea de referencia. Te va a pedir un primer punto y un segundo punto. Luego dejas por defecto en no. Esto lo que te está diciendo es si quieres que realmente sea un mirror o simplemente que traslade la línea de un lugar a otro. Si le dices no, te va a crear el mirror. Si le dices que sí, te va a trasladar, es como si te hubiera hecho una rotación de este objeto hacia el otro lado. Entonces lo dejamos por defecto en no porque quieres crear la simetría y finalmente la simetría estará completamente lista. Copia simétrica comando Vamos a ver la mirror. copia simétrica. Este comando es de gran utilidad ya que te va a permitir poder crear una copia estilo espejo. Si tú tienes por ejemplo un par de líneas y quieres que esas líneas sean exactamente iguales al lado opuesto o al lado contrario o en referencia a cierta distancia o a cierto punto, tú vas a Modify, le das clic en Mirror, seleccionas el objeto o los objetos que quieres aplicarle el Mirror, le das Enter y le das a dos puntos de referencia. Entonces si te fijas, por defecto dejas en no, le das Enter, si te fijas ya queda creado ese Mirror. Puedes hacer mirror cuantas veces quieras y en dirección o en sentido del que quieras. Claro, Si tú puedes hacer mirror, en por ejemplo, sentido, estos claro. dos que están acá y le dices que quieres respecto a un punto
que ni siquiera lo has creado, aquí vamos a activar el orto, él por defecto ya te lo está creando. Ahora, ¿qué pasa si tú aplicas mirror acá y le dices que sí? Él automáticamente esa recta te la va a eliminar y te va a dejar por defecto la que creaste. ¿Por qué? Porque él está diciendo, voy a hacerte el espejo, pero voy a eliminar el original. Entonces, si queremos crear un mirror, siempre hay que dejar por defecto en no. Si queremos prácticamente como que rotarlo 180 grados, ya simplemente le decimos así. Ahora vamos a ver el dibujar polígonos con el comando polygon. Hemos estado viendo líneas, círculos, rectángulos, pero ahora con el comando polygon vamos a ver qué tales los polígonos aparecen, ¿no? Dibujar polígonos, comando polígono. También se pueden crear polígonos en AutoCAD. Para eso vas a la barra de herramientas, despliegas donde aparece rectángulo, le das clic a polígono. Seguidamente te va a pedir cuál es el número de lados que quieres del polígono. Lo defines, das un clic en la pantalla, luego te pedirá lo que es si quieres que sea inscrito o circunscrito. Esto lo que significa es que el polígono, por ejemplo, si es de 4 lados, que son estos 4 lados, si es inscrito está por dentro del círculo y si es circunscrito estaría por fuera. Quiere decir que dependiendo de eso, él te va a pedir que definas su tamaño porque te va a decir a partir de un radio. El radio va a ser o interno o externo. Con eso simplemente definido, le das a Enter y el polígono estará completamente creado. Puedes crear polígonos de los lados o de la cantidad de lados que quieras. Dibujar polígonos, comando polígono. Para poder dibujar polígonos, vamos a lo que es Drew, en la barra de herramientas, desplegamos Rectangle y seleccionamos el polígono. Lo primero que te va a pedir es definir el número de lados. Si tú le dices 6 lados, por ejemplo, le das Enter, especificas cuál va a ser su centro, luego especificas si quieres que sea circunscrito o inscrito, ya lo vamos a ver ahorita cuál es la diferencia entre los dos. Inscrito es con un círculo interno y circunscrito es con un círculo externo. Si le dices inscrito y defines su valor en 30, por ejemplo, que es el radio del círculo, ahí tienes creado tu polígono. Vamos a crear otro polígono exactamente igual, de 6 lados, en algún lugar, pero esta vez vamos a hacerlo circunscrito para que vean la diferencia. Si seleccionamos el valor de 30, este es un poco más grande. ¿Qué pasa? Si nosotros definimos un círculo de radio 30, ahí lo podemos ver, y aquí definimos un círculo de radio 30, ahí lo podemos ver. Entonces ya sabemos la diferencia entre inscrito y circunscrito. Fíjense, repetimos otra vez el comando, 6 de lado, el centro que queramos circunscrito, Enter, 30, estamos hablando exactamente de este polígono, ahí lo podemos ver. Este es el circunscrito y el inscrito es este que está por acá, entonces por eso lo llaman circunscrito e inscrito. Ahora bien, nosotros podemos crear también cualquier tipo de polígono, podemos crear un polígono de 30 lados si queremos, le damos un clic, inscrito, circunscrito y ahí está, de 30 lados. Si se fijan prácticamente es como si fuera una circunferencia. Sí, una circunferencia, tienes que ampliarlo bien para verlo, ¿no? Entonces ese es el comando polygon que te permite hacer polígonos. Tú le tienes que dar el comando primero, le dices cuánto, luego el radio, y si quieres ser que el polígono esté inscrito o circunscrito, ¿no? Ahora vamos a ver el comando elipse. Dibujar elipse, comando elipse. Se pueden crear elipses en AutoCAD. Para ello vas a la barra de herramientas Drew, seleccionas lo que es elipses, que está debajo del comando rectangular o polígono. Luego defines lo que es el primer punto, que es donde quieras empezar a dibujar tu elipse. Seguidamente defines la longitud del eje mayor o del eje en X y la longitud del eje menor o del eje en Y.
Finalmente, al darle a Enter, se crea la elipse. También tenemos la opción de crear elipses de diversas maneras. Para ello desplegamos elipse, su icono, y vemos que también tenemos la primera que viene por defecto, es la de centro con los ejes, o también podemos crear arco de elipse, o en su defecto podemos crear elipse con puntos iniciales y finales y un eje. Dibujar elipses, comando elipse. Al igual que Ahora podemos vamos a dibujar dibujar elipses, ¿no? polígonos, círculos, rectángulos, también tenemos la opción de dibujar elipses. Para eso le damos clic a su icono, seleccionamos un primer punto, que es a partir del cual se crea el elipse, seleccionamos cualquiera de los dos, bien sea hacia el eje horizontal o hacia el eje vertical. Te va a pedir igualmente los dos ejes. Tienes 150, por ejemplo, y queremos así en 30. Entonces nuestra elipse ya está creada en 30 por 150. Ahora bien, también tenemos la opción de crear elipses. Esta es la primera que creamos. Tenemos la opción de crear elipses Hay de esta otros, manera, si se fijan, claro, con 3 puntos. con Yo tres defino un puntos primer también, punto, defino el otro punto en 100 de repente, defino el otro punto en 50, y con esto estoy creando otro tipo de elipse, 3 puntos. Tenemos la del centro, que nace del centro, si se fijan, y tenemos esta que es diferente, no nace del centro, si se están dando cuenta. Y por último tenemos la opción de crear también arcos elípticos, que es la misma forma del elipse. La única diferencia es que va a ser un arco. Yo digo, lo defino desde este punto hasta este punto, por ejemplo. Ahí lo podemos ver. En este caso vamos a desactivar el orto para que se vea mejor. Arco de elipse. Primer eje lo voy a definir, vamos a activarlo para definirlo en 100 para que sea recto. Vamos a activarlo o dejarlo activo en 30. Ahora sí, ya no lo seleccionamos. Definimos el primer ángulo que queremos, en este caso de repente 70, y el segundo ángulo que queremos, en este caso 100. Ahí entonces tenemos a 100 y a 70 el pedazo de elipse que se creó, que en este caso es un arco de elipse. Todos esos son los casos que tiene para dibujar elipses, ¿no? Son comandos que te sirven ya, ¿no? Ya en la parte, ¿no? Ahora vamos a ver edición y dibujo de objetos, la segunda parte. Y ya vamos a ver el comando Philip, ¿no? El comando chamfer, el comando dibujar arcos con el comando arc en dibujo, el comando para prolongar las líneas, lengthen, el comando alinear, de align, el comando break para hacer rupturas en una línea, el comando join para juntar objetos y líneas, ¿no? Y ahí se terminaría, ¿no? El laboratorio de hoy día, ¿no? Y veríamos los ejemplos, ¿no? Vamos rápidamente. Redondear y empalmar objetos, comando fillet. Hay ocasiones Comando en las fillet, que ¿no? se necesita redondear bordes en nuestros objetos. Para ello se usa el comando fillet. Le damos clic a su icono que está en la barra de herramientas Modify. Lo siguiente que hay que hacer es definir su radio, porque él viene por defecto definido en 0. Entonces hay que definirlo. Para eso le damos clic en radios. Luego lo que haremos es colocar su valor, le damos a Enter y seguidamente vamos a seleccionar o vas a seleccionar la esquina que quieres redondear. En este caso, si quieres seleccionar un borde, seleccionas primero una línea, seleccionas la siguiente línea. Antes de seleccionarle ya te muestra una vista previa de cómo iría a quedar ese filet de acuerdo al valor de radio que tú hayas agregado. Le das un clic y con esto ya estaría completamente definido. Puedes agregar tantos filets como quieras en tu dibujo. Redondear y empalmar objetos, comando fillet. Con el comando fillet, ¿no? Él Si va a hacer ahora tenemos cualquier rectángulo, el cual lo hemos rectángulo definido de 100 por 50. Aquí lo tenemos definido y queremos redondear. Ahí dibujamos un rectángulo, ¿no? Ahora quiero redondear los bordes, ¿no? Empalmarlas, redondearlas. Entonces vas Utilizaremos al el comando comando fillet. Para eso fillet, le damos ¿no? clic a su icono. Siempre lo primero hay que definir el radio, porque él por defecto Lo primero tiene es el radio, cero. ¿no? Entonces, Después si no de seleccionamos apretar radio, el no va a comando, funcionar.
Le damos Siempre clic tiene en que- radio, le definimos das clic un en radio radio. de repente en 10 con el valor que Un radio de queramos. 10. Seleccionamos una primera línea y otra segunda línea. Si se dan cuenta, mientras yo no le dé clic a la segunda línea, él no suelta el comando. Le doy clic, ahí ya lo creo. Vuelvo a darle Enter para repetir un comando, cualquier comando que queramos, siempre en AutoCAD, y ahí lo defino. Quiero cambiar el radio, le vuelvo a dar clic en radio, coloco otro radio y selecciono las esquinas que quiero redondear. Ahí le cambio el radio, automáticamente él la realiza. Si bien se dan cuenta, él sigue siendo una polilínea. A pesar de que redondeó esas esquinas, él sigue siendo una polilínea. Ahora bien, fíjense qué pasa en caso tal de que no sea una polilínea, que sean líneas independientes. Igualmente, selecciono, como ya tengo definido un radio, selecciono las dos líneas y ahí está. Automáticamente él sigue manteniendo su opción de líneas independientes. En este caso, Claro. la En polilínea ese caso lo puedes nunca hacer como líneas la independientes y destruye, haces un siempre arco, ¿no? sigue Con siendo la filet. misma polilínea. No Y habría las líneas problema, ¿no? nunca las une tampoco, siempre sigue siendo las mismas líneas. Las mismas líneas, exactamente, ¿no? Ese es el comando fillet. Ahora vamos a ver el comando chamfer, que es parecido, pero no redondea, sino filetea, digamos, no, chanfea, digamos, ¿no? Que es con corte, ¿no? Aplicar bisel a los objetos, bisel, comando digamos, chamfer. como el Para comando poder chamfer, darle ¿no? un chaflán a los bordes en nuestros objetos, se usa el comando chamfer. Para eso despliegas Fillet, que está en la barra de herramientas Modify, le das clic a su icono, seguidamente defines, al igual que en Fillet definías el radio, aquí vas a definir qué tipo de chamfer quieres hacer. Hay opción de hacerlo a distancia, es decir, una distancia X y Y, que pueden ser iguales o no, o de ángulo, que te pide un ángulo y una distancia. Estas son las más comunes. Si seleccionamos, por ejemplo, el de distancia, te va a pedir el valor de la primera distancia y el valor de la segunda distancia. Luego seleccionas una de las líneas pertenecientes a la esquina que quieres chaflanear o que quieres darle bisel. Ahora seleccionas la esquina opuesta o la línea opuesta de esa esquina. Te muestra una vista preliminar, lo que si estás de acuerdo le das un clic y con eso el chamfer se creará automáticamente. Aplicar bisel a los objetos, comando chamfer. Al igual que existe el filete, Tienes que es un redondear las rectángulo. esquinas, también existe la opción El del filete es para comando chamfer. redondear. Para eso le damos También clic tienes a el su comando icono. chamfer para hacer Lo primero biseles que en las siempre esquinas, debemos ¿no? hacer es definir su distancia o bien Te sea su pide la ángulo, distancia, que vamos ¿no? a ver cuál de los Primero dos la distancia, o ¿no? cómo se usa cada uno de ellos. Si decimos distancia, definimos un valor, una distancia en 20 y otra en 10, o el valor que necesitemos o queramos. Seleccionamos una línea y la otra línea. Ahí podemos observar, si se dan cuenta, vamos a seleccionar acá. Este valor está en 20 y este valor está en 10. Entonces él lo que está haciendo es, esa distancia que le agregamos es 20 por 10. Ahora, ¿qué pasa si yo selecciono el chamfer pero selecciono en ángulo? Damos clic en ángulo, lo primero que me va a decir es especifique la longitud del chamfer. Entonces yo voy a especificar en 20, después dice especifique el ángulo. Yo especifico en 45 y ahora sí selecciono mis esquinas. Entonces, si pueden observar, esta longitud que estamos viendo acá, tenemos 20 por acá, 28, perdón, por acá tenemos los 20 Y el ángulo, ¿no? y por acá tenemos los 20. En este caso, porque es 45 45 grados. ¿Qué pasa si yo selecciono la misma opción, pero le digo que sea, le digo que Perdón, el un ángulo momento. sea 30 grados. Selecciono una línea, selecciono la otra y vamos a ver. En este caso, esta línea, vamos a activar el orto para que sea mucho más sencillo. Esta línea me mide 20, si se fijan, pero esta otra línea me está midiendo un valor que no sabíamos. ¿Por qué? Porque él siempre va a tomar como referencia el eje X y el ángulo. El eje X y el ángulo. Esta línea tampoco, vamos a quitar, esta línea que está acá tampoco mide los 20 que yo le coloqué. Entonces él siempre va a tomar como referencia el eje X y el ángulo a partir del cual él quiere rotar.
Perdón, han tocado el timbre de la casa y es un problema esto. Ahora vamos a ver dibujar arcos comando arc, ¿no? Dibujar arcos comando arc. En AutoCAD, al igual que tenemos varias maneras de crear un círculo, también hay opciones similares en Arc. Para eso vas a la barra de herramientas Drew, despliegas Arc y veremos que tenemos diferentes opciones. Tenemos Hay tres bastantes puntos, opciones, ¿no? Tres inicio, puntos, inicio, centro y final, inicio, centro final. y ángulo, inicio, Tú centro, puedes longitud, hacer los arcos y así como sucesivamente. como lo Inclusive necesites, ¿no? hay más variedades para crear arcos que sirven. Cualquiera que seleccionemos, por ejemplo, 3 puntos o cualquiera, simplemente se define con un primer clic, luego un valor y luego un último clic. Con esto el arco estará completamente creado. Dibujar arcos comando arc. Al igual que podemos dibujar círculos, polígonos, rectángulos, elipses o cualquier otro, también tenemos la opción de dibujar arc. Tenemos varias opciones, tenemos 3 puntos. Si nos quedamos un rato en el comando podremos ver, ahí está, tenemos la opción de crear arcos 3 puntos, es un primer punto, un segundo punto y uno tercero. Tenemos la opción de crear el centro o el inicio, el centro y el fin, el inicio, el centro y el fin. Ahí lo podemos observar, ese es el arco que creamos. Tenemos la opción de crear también inicio, centro y longitud que queramos. En este caso puede ser inicio, centro y longitud 50. Vamos a eliminarlo para que se pueda observar. Ahí está, la longitud es 50. Y así sucesivamente tenemos varias opciones. Si hay varias opciones para hacer los arcos. Es cuestión de práctica. Aquí les muestro un breve ejemplo de los 3 pasos que tiene que seguir o los 2 pasos que tiene que seguir para crear el arco. Ahí podemos ver la opción 1, opción 2, opción 3, el ángulo. Todo tiene que ver con lo que nosotros queramos dibujar o hacer. Claro, lo que si es una pieza, una curva de una carretera, ¿no? Entonces utilizas los arcos para hacer eso. Es una cosa simple, ¿no? No es difícil. El comando lengthen, que es para cambiar la longitud de los objetos, como extend, pero ahora lo vamos a ver. Una longitud o ángulo final. Lengthen es una alternativa al uso de recortar y alargar. Para poder usarlo, vas a la barra de herramientas Modify y seleccionas su icono. Por lo que tienes que desplegarlo y aquí encontraremos el icono. Luego vas a seleccionar el objeto que quieres alargar. Seguidamente defines el valor de ese alargamiento y le volvemos a dar clic al objeto, a lo que nos mostrará o te mostrará una vista preliminar del objeto, bien sea que lo quieras alargar o se quiera reducir, depende del valor. Por ejemplo, si la línea es de 250 y la quieres alargar 50, él va a incrementar a 300 o le va a restar a 200, va a quedar en 200. Entonces, dependiendo de lo que queramos utilizar, podemos utilizar Este comando es diferente que el comando extend, ¿no? Que era para extender una línea, ¿no? Este comando hasta otra línea, ¿no? El comando extend. Este comando lengthen es para aumentar el tamaño y le tienes que dar el valor que quieres aumentar, ¿no? Ahí seguimos viendo. Comando de lengthen. Cambiar la longitud de los objetos, comando lengthen. Para este comando nosotros tenemos que desplegar Modify y seleccionarlo, pero obviamente tenemos que tener algún objeto escrito o dibujado. En este caso vamos a hacer una simple línea de 100. Ha hecho una línea de 100, ¿no? Entonces Modify y ahí abajo vamos a definir el objeto que queremos alargar o estirar. Le damos un clic, le damos a Enter, definimos lo que es. Fíjense, si la línea es de 100 y yo quiero reducirle 50, coloco 50. Si quiero aumentarle un valor, entonces simplemente tiene que ser un valor mayor a 100.
porque si yo coloco 50 no es que le va a aumentar 50. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, 150, le doy Enter, selecciono la línea Y lo y aumenta, ¿no? automáticamente, Depende de donde escape, selecciones la línea. Si la podemos seleccionas hacia la visualizar que él tiene derecha, un valor de lo 150. aumenta hacia la derecha, Yo ¿no? vuelvo a aplicar esto, o el comando length, le doy un clic, Enter, ahora quiero que sea 50 menos, le doy a Enter, selecciono, si yo quiero que sea 50 para acá, que me queden 50, si yo quiero que sea 50 para acá, que me queden 50. Ese 50 me está definiendo, si le doy clic, es el valor final de la línea que yo quiero a la que quede. Vuelvo a aplicar el comando length, también lo podemos hacer mediante el También uso lo de puedes, comandos. claro, Aquí con el otro está, comando, ¿no? lengthen, selecciono el objeto, le doy a Enter, le digo que sea, que queden 20 y ahí está. Esta línea me está midiendo 20, bien sea para la derecha o bien sea para la izquierda. Ahí podemos Depende hacia donde tú la observarla quieras, que ¿no? me quedó Derecha, en izquierda, 20. ¿no? Ahí queda el 20, ¿no? Entonces ese es un comando para alargar o acortar las líneas, ¿no? El comando align es el comando alinear, ¿no? Vamos a verlo también. Alineación de los objetos, comando align. A través del comando align podemos o se pueden alinear objetos. Para que lo apliques, vas a la barra de herramientas, en Modify, la despliegas y le das clic a su icono, que sería este que aparece en la parte inferior izquierda. Luego lo que vas a hacer es seleccionar el objeto que quieres alinear respecto al otro. Le das un clic, le das Enter, luego seleccionas una esquina que es la que quieres llevar, luego hacia dónde quieres llevarlo, seguidamente otra esquina y hacia dónde quieres llevarlo. Después de darle a Enter, él te está pidiendo definir la escala o el punto a partir del cual él quiere basarse en la alineación, a lo que por defecto le dices no, simplemente le das Enter y automáticamente en la posición que esté el objeto, él se va a alinear. Alineación de objetos, comando align. Este comando nos permite poder alinear cualquier objeto que tengamos. Por ejemplo, tenemos un rectángulo de ciertas dimensiones, por ponerle 100 por 50, que es el que venimos manejando, y tenemos otro rectángulo, por decir otro objeto. Seleccionamos o vamos a dibujar de repente un polígono de 6 lados. Este va a ser su centro inscrito y que tenga radio de 20. Entonces fíjense, yo quiero alinear este rectángulo respecto a este polígono. Voy para acá, busco mi icono alinear, align, o simplemente escribo en la línea de comandos, si no sé dónde está, align para buscarlo. Aquí está, align. Le damos un clic, selecciono el objeto. Lo primero que tengo que seleccionar es el objeto que quiero alinear. Ahí está mi primer objeto, le doy Enter. Después selecciono el primer punto que quiero llevar. Este punto lo quiero llevar a esta esquina. Y luego digo, este punto lo quiero llevar a esta otra esquina. Entonces le doy a Enter, digo por defecto que no, y automáticamente él me está llevando o me está alineando el objeto hacia donde yo quería. Fíjense, podemos volverlo a aplicar ahora por el icono, el objeto que quiero mover, este, le doy Enter, este punto me lo quiero llevar para acá, este punto de acá me lo quiero llevar para acá, le doy a Enter, no, y ahí está. Entonces podemos alinear los objetos como queramos o cuantas veces queramos. Entonces ese es también el comando align para alinear pues objetos, ¿no? No hay nada y es, digamos, poner lo que dice, ¿no? Por ejemplo, tenemos un rectángulo, queremos llevar a 45 grados, a 30 o a 60, lo puedes girar, ¿no? Igual cualquier línea o cualquier objeto, ¿no? Ahora vamos a ver el comando break, que es para romper líneas, ¿no? O sea, tienes una línea y quieres cortarla en algún sitio, ¿no? Para llevarlo y también lo puedes hacer, ¿no? Es el comando break, romper, ¿no? En inglés, ¿no? No sé cómo.
Dividir objetos entre dos puntos, comando break. Con el Dividir comando objetos entre dos break se puntos, ¿no? pueden dividir objetos entre dos puntos. Para poder aplicarlo, vamos a la barra de herramientas, desplegamos Modify y seleccionamos su icono, que sería este que aparece por acá. Seguidamente seleccionas el objeto que quieres dividir, luego defines el valor, el cual será la ubicación del segundo punto que nos permitirá dividir el objeto. Simplemente, si quieres que el valor sea, por ejemplo, 30, le das clic hacia el lugar o hacia el punto donde tú quieras que él se rompa y automáticamente él va a crear ese break. Dividir objetos entre dos puntos, comando break. Este comando es de utilidad, por ejemplo, si tenemos una línea de 200 y queremos dividir lo que sería esta línea. Nos vamos a Modify, lo desplegamos, buscamos Break, o en su defecto ya sabemos que escribimos el comando, seleccionamos el objeto, definimos cuál es la longitud. En el primer clic que dimos seleccionamos es la ubicación donde queremos que él empiece a partirse. Seleccionamos un segundo clic, que es donde queremos que se parta, que en este caso por defecto está seleccionando el punto medio porque obviamente nuestros objetos Snap están seleccionados. Entonces esto es lo que me está quebrando la línea. Volvemos a aplicarlo. Acá está Break, selecciono el objeto, de repente lo quiero seleccionar desde por acá y quiero seleccionar un segundo punto que no sea este, entonces desactivo mi objeto de punto medio para que no me esté o para que no te esté estorbando. Segundo punto podría ser en 10 y ahí está. Entonces comando break me va a permitir partir los objetos cuantas veces quiera. Puedes dividir los objetos en partida, ¿no? Ahora unir objetos, comando join. El comando join permite unir objetos. Es algo semejante al comando pedit, que nos permite convertir las líneas en polilíneas. Para poder aplicarlo, vas a la barra de herramientas, despliegas Modify y seleccionas el icono de join. Seguidamente seleccionas el objeto que quieres unir, por ejemplo estos dos objetos. Seguidamente le das a Enter y si te das cuenta ya está completamente unido. Con el último punto, con este último punto hemos concluido con la sesión del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes para su vida profesional. Unir objetos, comando join. Este comando es exactamente igual o prácticamente es lo mismo que el comando pedit que usamos anteriormente. Nos vamos a Modify, buscamos Join, que es en este caso este icono que estamos viendo acá. Le damos un clic, seleccionamos el objeto que queremos unir, seleccionamos los demás objetos y le damos a Enter. Si se fijan, volvemos a repetir. Parece que no lo seleccionó. Volvemos. Join, seleccionamos los objetos, en este caso estos, y le damos a Enter. Ahí está. Ahora sí está completamente unido. Podemos unir cualquier cantidad de objetos que tengamos. Por ejemplo, aplicamos aquí un trim para tener este nuevo objeto y queremos que él sea uno solo. Entonces venimos acá, le decimos Join, seleccionamos los objetos, que en este caso son estos dos, y le damos a Enter. Entonces si se fijan, él ya se convirtió en una polilínea. Lo mismo podemos hacer con el pedit, pero este comando es mucho más sencillo porque seleccionas todos los objetos y ya automáticamente se convierte. Okay. Bueno, ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo.
Bienvenida al ejemplo del día de hoy titulado Creación de un objeto mediante polígonos. El objetivo principal del ejemplo es aprender a usar y dominar el comando polygon y ellipse. En este ejemplo se creará un objeto el cual contiene una serie de polígonos, los cuales serán de diferentes lados, y aparte también contendrá una elipse. Este será nuestro objeto final. Ahora nos vamos a lo que es AutoCAD y empezamos a crearlo. Lo primero que vamos a hacer es un rectángulo, el cual tiene un valor de, le damos a Dimension, ya sabemos utilizarlo, de 20 por 10. Le damos un clic. Ahora vamos a crear un offset. Aquí está el comando offset de él hacia adentro con un valor de 1. 1, seleccionamos y lo damos hacia adentro. Crearemos lo que son unas líneas de referencia. Esas líneas van a empezar desde la esquina inferior izquierda. Vamos a activar por si acaso orto, ahí está activo. Nos vamos 3 hacia la derecha, subimos 3 hacia arriba, nos vamos 14 hacia la derecha. Luego subimos 4 hacia arriba y nos devolvemos 14 hacia la derecha. Con esto ya tenemos nuestras líneas de referencia. ¿Por qué? Porque ahí vamos a crear, en estas 4 esquinas vamos a crear los polígonos. Ahora vamos, polígono. El primer polígono que vamos a realizar es de 3 lados. Le damos clic, va a ser inscrito y va a ser seleccionado en esta esquina. Inscrito, enter, va a tener un radio, en este caso de 1. Y le damos a enter. Con esto ya hemos creado el primero. Vamos con el segundo. El segundo que se va a ubicar acá arriba va a tener en este caso 5 lados. Aquí, inscrito también, radio 1, y ahí lo tenemos ubicado. El tercero que vamos a realizar es de 6 lados. En este que estamos viendo por acá, va a ser en este caso circunscrito y va a tener un valor de radio 1. Y el último también va a ser de 6 lados, va a ser en el centro, pero en este caso va a ser inscrito. Igualmente de radio 1. Una vez que tenemos nuestros objetos, vamos a eliminar nuestras líneas o las líneas de referencia y se va a crear lo que es la elipse. La elipse es muy sencilla, vamos a activar en este caso centro geométrico para utilizar o para saber dónde vamos a crearla. Vamos a elipse de centro, buscamos el centro geométrico, aquí está, le damos un clic, nos vamos hacia un valor de 4 en el eje mayor por un valor de 3 en el eje menor. Y con esto ya nuestro ejemplo está completamente listo y hizo el ejemplo, ¿no? Vamos al segundo ejemplo. Ha utilizado los comandos ahí, rectángulo, offset, líneas de referencia, el comando polygon para hacer los polígonos y luego el comando ellipse, ¿no? Y con eso terminó el trabajo, ¿no? El ejemplo, ¿no? Vamos al ejemplo 2. al ejemplo del día de hoy titulado Creación de un objeto mediante el uso de arc y mirror. Ahora usar los arcos y el espejo, ¿no? Y mostrar el uso del comando arc y mirror. En este ejemplo se creará un objeto mediante el uso del comando arc y se le aplicará mirror. Este será nuestro objeto final. Nos iremos a AutoCAD y empezamos a crear. Utilizar arcos y círculos, ¿no? Es un círculo de radio. Definimos que primero es un radio. Un círculo de radio, ¿no? Radio 60, al radio cual 60. Vamos a hacer más zoom para que se pueda Claro, observar, amplía, al cual le vamos y de ahí va a comenzar a dibujar los demás, ¿no? Le va a hacer un offset, de ¿no? 10 de 10 hacia adentro. Seleccionamos el objeto y va a ser hacia offset, adentro, ¿no? Ahora adentro. vamos a crear otro círculo con el mismo centro de 25 de radio 25, el mismo offset de 10. Vamos a aplicarlo de 10, lo aplica ahí hacia y adentro. hacia adentro. Crearemos un cuadrado, en este caso el cuadrado se crea con un rectángulo, en cualquier lado lo podemos crear. Va a ser un cuadrado de 10.
Un cuadrado de 10, ¿no? Dimension, Dimension 10, Enter, 10, Enter. 10, 10, ¿no? Perdón, va a ser un cuadrado de 100 De 100 por y 100, ¿no? por el tamaño se sabe. Ahí está, Dimension En dimensiones, 100 ¿no? Apretas. por 100, ahora sí, perfecto. Y nos vamos a traer este cuadrado. Vamos a darle un clic, vamos a darle a Move, vamos Lo a vamos a ver, seleccionar ¿no? su centro Los geométrico y centros lo vamos a geométricos llevar a este centro que estamos viendo lo lleva acá. al centro Ahora, de los círculos, ¿no? con el cuadrado dibujado, vamos a crear un arc. Ese arc va a ser de inicio, final y radio. Inicio, final y Inicio, radio. final y radio. Su inicio va a ser en esta esquina, que tenemos que activar los puntos medios. Acá están. Va a ser en esta esquina. Su fin va a ser en esta esquina. Y el radio que va a ser este que está por acá. Aplicaremos un mirror Va a aplicar un mirror, ¿no? Ahí está. del objeto. Enter en Enter. esta diagonal. Estas dos esquinas que están acá. Le damos a Enter y ahí se aplicó ese mirror. Después de eso, lo que vamos a hacer es aplicar lo que sería el trim. Selecciono todo, trim, y nos tiene que quedar el objeto que queremos. En este caso, todo esto no nos importa. Todo esto no nos importa. Esto tampoco, que está por acá. Vamos a ir eliminando hasta que nos quede o hasta que nos deje el objeto final que necesitamos. Esto lo eliminamos manualmente, dándole clic suprimir o clic al comando érase. Una vez que tengamos eso, vamos a aplicar un mirror. Ahora otra va a vez aplicar un mirror otra vez, ¿no? de todo este objeto. Entonces que selecciona sería el objeto que quiere hacer el estos mirror, ¿no? cuatro puntos que Esos están cuatro acá, de ahí, o ¿no? estas cuatro líneas y curvas. Le damos a Enter. Enter. Con respecto a este eje que está aquí, vamos a activar el orto para decir que es este eje que está acá. Simplemente con un clic, no necesitamos una línea para Con un clic definirlo. ya lo define, Y ¿no? con esto volvemos a aplicar lo que es el trim Aplicar el trim nuevamente y eliminaremos lo que eliminar nos lo está que estorbando. En este caso nos está estorbando esta interna que está acá, esta interna que está acá, esta interna que está acá y esta otra interna que se ve por acá. Con esto, con este último punto, hemos concluido lo que es el ejemplo del día de hoy. Me despido deseándole los mejores parabienes. Entonces están viendo, es simple también, ¿no? Utilizando los comandos mirror, arco, ¿no? Offset, y hace las circunferencias, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo 3, 4 y por último terminamos con el 5. Ojalá que nos dé tiempo. Si no, de todas maneras, pieza mecánica. El objetivo de este ejemplo es aprender a crear el dibujo usando los comandos Circle, Line, Erase, Trim, Offset y Polygon. En este ejemplo se creará el dibujo de una pieza usando principalmente los comandos Polygon para el centro de la figura y Offset para hacer una copia a una distancia requerida. Se deberá tener este dibujo finalmente con estos comandos utilizados. Pasamos entonces al desarrollo. Es una pieza mecánica y lo va a hacer, ¿no? El programa, hacemos clic a iniciar dibujo o en nuevo, en el logo de AutoCAD y luego nuevo. Abrir. Se abría con una plantilla que es por defecto igual que al momento de hacer clic en iniciar dibujo, la misma plantilla. Y comenzamos haciendo clic al comando círculo de centro y diámetro. Ubicamos una coordenada cualquiera, enter, y tendremos entonces el centro de ese círculo. Ahora el diámetro deberá de ser de 76. El diámetro Estamos en 76. círculo radio, nos vamos a círculo de centro diámetro de 76 y luego enter. Está chiquito, tiene que ampliarlo. Luego nos vamos a rastreo polar.
Y aquí elegimos Vamos un a rastreo de rastreo 15, polar. 30, 45, 60, múltiplos de 15. Múltiplos de Lo 15 va a ser. seleccionamos y luego nos vamos al comando línea y nos ubicamos en el centro de la circunferencia. Ubicamos esta línea con una orientación de 15 grados desde la vertical. 15 grados quiere decir que restarían 75 hasta el 0. Y sin hacer clic tecleamos 22.5, Enter y Enter nuevamente. Ahora activamos el comando polígono y escribiremos que sea de 6 lados. Luego nos vamos al centro y seleccionamos la opción circunscrito alrededor de un círculo. Y simplemente hacemos clic en el punto final de la línea que acabábamos de dibujar. Clic. Ahora activamos nuevamente el comando círculo de opción centro del radio. Y en el mismo centro trazamos uno de 45 del radio. Luego borramos esta línea y activamos el comando línea. Recuerden que para que este centro aparezca siempre se tiene que pasar por los círculos antes. El Y mouse aparece tiene el que pasar, centro. ¿no? Entonces aparece el centro, ¿no? No aparece si directamente vamos al centro. Se tiene que ir primero hacia el círculo y ahí aparecerá. Hacemos clic en el centro. Si ya se tiene el círculo de 45 grados, ahora activamos el comando línea y trazamos una línea horizontal de Una línea horizontal de 76 76 unidades. unidades, ¿no? Enter. Y aquí un círculo de 8 unidades y otro de 20 unidades. Ahora desde ese centro hacia la izquierda 148.5 metros y hacia abajo 45 metros. Se trazará Y ahí otro círculo, otro de círculo, diámetro ¿no? del radio De radio, ¿no? 8. Y luego se activará el comando offset. O para AutoCAD en español, desfase. Va a ser un Y se desfase de ese seleccionará círculo o un punto de offset, ¿no? este círculo Hacia afuera. y hacia afuera se tecleará 12. 12. Entonces está Y dibujando en el círculo hacia afuera, ¿no? El al que offset. queremos hacer el offset o el desfase y luego clic afuera. Enter y ya tendremos un segundo círculo a 12 del radio del primero que tiene del radio 8, lo cual quiere decir que el segundo debería tener un radio de 20. Y tiene de 20, entonces está bien. Y ahora seguimos con el trazado de las líneas de estos dos círculos. Deberán ser líneas tangentes a estos. Líneas tangentes y le Para vamos a hacer ello arcos, ¿no? debemos desactivar cuadrante, ¿no? Claro, hay que Porque desactivar el cuadrante este y comando activar jala. Hay comandos que aparecen primeros que otros. Entonces si lo desactivamos, ahora aparece el comando centro. Desactivamos centro. Y ahora sí podrá aparecer tangente. Hacemos clic a una, clic a la otra tangente, enter. Arriba de nuevo clic a una, clic a la segunda, enter. Ahora activaremos el comando círculo de opción tangente, tangente al radio. Nos ubicaremos en la parte inferior de los círculos que están a la izquierda y le daremos un radio de 38 metros. Enter. Y ahora dibujaremos otro círculo de 118 del radio. Este círculo
lo moveremos para que quede lo más cercano a los dos círculos, pero ahora en la parte superior. Pero también lo puedo hacer con arco, ¿no? No sé por qué no utiliza el comando arco si No está... necesariamente que sean Ujú. estrictamente tangentes, deben simplemente intersectarse un poco y luego se harán los arreglos correspondientes. Una vez que están bien intersectados, entonces tecleamos Enter o Escape y ahora pues Ahora activaremos vamos a hacer el el comando comando trim borrar o el comando borrar también, ¿no? Las que no para necesitas borrar comienzas las a borrar. líneas de ayuda. Enter, Enter y ahora el comando recorte. Comando recorte o trim, ¿no? En inglés. Con este seleccionamos líneas de guía, Enter, líneas de base, Enter, y luego las líneas a recordar, Enter. De igual forma para este punto, líneas de base, Enter. En este caso, esta es la línea de base, Enter. Y borramos todo el resto. Ahora, recordando, estas líneas estaban intersectadas. Lo que haremos será alejarlo un poquito más. Desactivando, claro, los comandos del rastreo. Y hasta ese punto. Ahora, con recorte o trim, seleccionamos como base el círculo mayor, Enter y recortamos. De igual forma para la parte de arriba, comando recorte o trim, seleccionamos el objeto base, Enter y el objeto a borrar. Por último, seleccionamos estos dos arcos que recientemente se han creado, Enter, y seleccionamos lo que se quiere borrar, Enter. Finalmente ya tendríamos Y ahí está la pieza mecánica. nuestro Ahí está dibujo terminado. ya está terminado, ¿no? Entonces, ¿alguna consulta más ahí? Yo de todas maneras les voy a enviar el último ejemplo, los dos últimos ejemplos y la tarea, ¿no? No hay problema con ese aspecto, ¿no? ¿Alguna consulta más?